Sobre todo en las últimas semanas he recibido varios comentarios vuestros en los vídeos y también a través de Twitter para comentar, para que hiciera un vídeo respecto a esas informaciones que hablan del interés del Barça por Fabián Ruiz, el exjugador del Betis actualmente en el Napoli. Se ha venido comentando en las últimas semanas que el Barça estaba interesado en fichar al jugador y sobre todo cogió mucha fuerza con la visita de Eric Abidal al partido Lecce-Napoli que se jugó hace, si no me equivoco, este fin de semana pasado, no, el anterior. Y bueno, la presencia de Abidal allí parece que confirmó, ratificó que las informaciones que salían de que el Barça estaba muy interesado en el jugador pues son ciertas. Y realmente me ha sorprendido. Me ha sorprendido, no evidentemente porque no considere buen jugador a Fabián, sí, claro que lo es, como voy a comentar a continuación, sino sobre todo porque no comprendo muy bien el interés en ficharle teniendo en cuenta cómo tenemos el centro del campo. Cómo tenemos el centro del campo y que, por ejemplo, si pretendes fichar algún centrocampista más, sabiendo que Eriksen va a quedar libre en junio, pues hombre, me llama mucho la atención que el Barça esté interesado en Fabián Ruiz. Lo digo porque para sacarlo del Napoli, minimísimo, 60 o 70 millones de euros. O sea, eso, la cantidad mínima. De hecho, se dice en las últimas horas que el Napoli quiere mejorarle el contrato y ponerle, creo que, una cláusula de 120 millones de euros. Ahora mismo no tiene cláusula. Es decir, el Barça estaría a merced de Laurentiis, que es el propietario del Napoli, y que ya pues, es popular en el fútbol por poner tremendamente difíciles las salidas de jugadores que han destacado en momentos pues, como mismamente Insigne, ¿no? Que varios clubes, los clubes más importantes de Italia le han querido en momentos puntuales, pero no les dejó salir. Con Higuaín, la Juventus tuvo que pagar 100 millones de euros. Y teniendo en cuenta la edad, proyección y el rendimiento que está dando Fabián y que les costó 30 millones de euros, pues ya digo, minimísimo va a ser el doble, o sea, 60 millones de euros. Y yo es que hasta diría más. Yo diría que si el Barça o el Madrid van allí le va a pedir 100 millones o lo que le dé la gana. O sea, pedirá por pedir que no quede, ¿no? Entonces yo veo tremendamente complicado que se pueda dar el traspaso de Fabián Ruiz, sea al Barça o sea a cualquier otro equipo, salvo que estén dispuestos a pagar la brutal cantidad de dinero que el Napoli exija por el jugador. De Fabián, pues bueno, yo creo que aquí casi todos, o al menos muchos, le conocerán. Lo vimos en el Betis ya, con España también, y por supuesto con el Napoli, aquellos que sigan la Serie A. Futbolista polivalente en el centro del campo, completo. No es propiamente, digamos que no se le encasilla como algunos jugadores, ¿no? Más, por ejemplo, Artur de Jong, Xavi, Iniesta, los podemos encasillar como distribuidores, creadores de juego, mientras que Fabián Ruiz es un jugador completo, ¿no? O sea, es un jugador que tiene llegada, gracias al remate media distancia sobre todo, que es, pues tiene una zurda poderosísima, un golpeo, una calidad técnica en el golpeo espectacular, remate potente, al mismo tiempo en trabajo defensivo, tanto en presión alta como en basculación, en repliegue, aporta muchas cosas. Luego en la creación también aporta, pero tampoco es que sea un Xavi, un Iniesta, ¿no? Un Artur, un De Jong, pero sí que da un muy buen nivel. Un muy buen nivel. Por ejemplo, si lo comparásemos con Arturo Vidal, podríamos decir que tiene más nivel en la creación que Arturo Vidal. Alguno dirá que, pero hombre, ¿cómo me atrevo a compararlos? Fabián tiene muchísimo más. Pues yo discrepo. Yo no creo que sea tan bueno en la creación. Y de hecho, bueno, es que lo que pasa es que mucha gente también subestima a Arturo Vidal. Parece que le han puesto la etiqueta de tronco y nunca se la van a quitar. Cuando Arturo Vidal tiene muy buena calidad técnica y participa con bastante frecuencia en la construcción del juego. Con frecuencia y con calidad. Lo mismo que el propio Fabián Ruiz, que es un futbolista que sí, participa en la creación, aporta cosas importantes, y ya digo, aporta en todas las funciones. Es un muy buen jugador y por supuesto que estaría bien contar con un futbolista como él, pero claro, a un precio de más de 40 o 50 millones de euros me parece un riesgo elevado. Me parece un riesgo elevado porque la posición de centrocampista es complicada. Sí que es cierto que él, pues jugando con las categorías inferiores del Barça de España, jugando con la absoluta, mismamente en el Napoli, ¿no? No es lo mismo que el Barça, pero hay patrones parecidos.
ya que el Napoli desde tiempos ya de Mazzarri y con Sarri sobre todo fue un equipo ofensivo que con Ancelotti ha cambiado cosas, pero sigue siendo un equipo que se atreve a presionar arriba, que lleva el peso del juego, y Fabián Ruiz pues cumple funciones en el centro del campo bastante similares a las que desempeña en España y que desempeñaría en el Barça. Por tanto, creo que no tendría muchos problemas de adaptación, pero sí que, a ver, una cosa es jugar en el Napoli y otra cosa es jugar en el Barça con la presión que hay y con la competencia que existiría, porque yo cuento con que Artur y De Jong pues van a tener papel importante, y luego, que es aquí ya donde voy entrando a la otra parte de Eriksen y la confección del centro del campo, pues luego, por supuesto, quiero pensar que el próximo año a Riqui Puig se le va a dar ya minutos y oportunidades de calidad. Entonces, apostar por Fabián Ruiz por semejante pastón me parece un poco extraño. Y más cuando, ya digo, el Barça no puede tampoco despilfarrar dinero. Y si tienes la opción, por ejemplo, de Eriksen, pues sí, seguramente Eriksen pida un dineral. Una ficha muy importante al quedar libre al terminar esta temporada. Y el Barça seguro que contempla también, ¿no? La situación de que, claro, si tú fichas al jugador libre, pues tienes que pagarle un salario que a lo mejor pues se va a los 15 millones de euros o algo por el estilo, mientras que dicen que Fabián está cobrando 2 millones de euros en estos momentos. Si el Barça le fichara, seguramente tenga que subir esa cantidad perfectamente a entre 6 y 10 millones de euros netos. Más de 10 millones de euros no creo que... O sea, yo creo que 10 millones es el techo. Digo esto porque, claro, lo que te ahorras en el traspaso de Eriksen, pues lo puedes invertir en el gasto del traspaso de Fabián, porque le pagas menos. Ya que a día de hoy está más cotizado. A lo mejor dentro de 5 años pues está mucho más cotizado y cobra mucho más Fabián que Eriksen. Eso pues solo el tiempo lo dirá. En todo caso, a mí no me parecería un buen movimiento. No me parecería un buen movimiento. Yo creo que el Barça, sobre todo el plan A, debería ser fundamentalmente apostar por De Jong y Artur. Y luego el tercer jugador, pues de todos los que tenemos, Vidal, Rakitic, Aleñá, incluso Sergi Roberto, que están contando pues mucho con él en esa posición del centro del campo, pues con alguno ya completas ese centro del campo. La próxima temporada, si subes a Riqui Puig, De Jong, Artur y Riqui Puig, debería ser la apuesta. Quizás Riqui Puig poco a poco, no de golpe, no jugándolo todo tampoco, pero sí que ya debería apostarse por él. Y debería haber un cuarto y quinto hombre que podría ser perfectamente Aleñá y Arturo Vidal. Si no lo traspasan y Arturo Vidal quiere seguir, pues que continúe Arturo Vidal, o si no, que continúe Rakitic. También, o sea... Y mientras vas estirando el ciclo de estos jugadores, si es que quieren seguir y aceptan ese rol de ser un complemento en el centro del campo y no jugarlo todo, pues esperas a que aparezcan opciones un poco más adecuadas y no tan caras. No tan caras porque sí, por muy buen jugador que sea Fabián Ruiz, es que ya digo, 60 millones de euros es lo mínimo que tendrías que pagar y seguramente es que vaya a ser más. Y si pagas ese pastón y luego el jugador, por lo que sea, no rinde, pues bueno. Aquí el jugador, Fabián, de hecho, a mí me recuerda bastante a André Gómez. Con la diferencia de que Fabián Ruiz pues tiene más carácter, parece tener más carácter en el campo, ¿no? Pero es un jugador lento en el giro, es un jugador que está ahí entre la posición de pivote y la posición de interior. Y que, a ver, o sea, André Gómez también llegó al Barça como gran promesa y tal, y al final pues no consiguió triunfar. Entonces, teniendo los jugadores que tenemos y el coste que tiene Fabián Ruiz, yo no... Si de mí dependiera, yo no arriesgaría. Y de hecho, incluso parte de mí piensa que a Vidal estuvo en ese Lecce Napoli, pero quizás mirando a otros jugadores. O mirando también a Fabián, pero con otros intereses en otros jugadores. Koulibaly quizás. De Koulibaly se habla de que el Napoli, para dejarle salir, 100 millones de euros también pide. O sea que imaginaos. Con el tema de Fabián, seguramente pues pidan lo mismo. En fin, no me voy a extender mucho más. Esta es mi opinión respecto al caso Fabián. Yo no lo ficharía por el elevadísimo coste y por el tipo de centrocampistas que ya tenemos.
Estiraría un poco el ciclo de Vidal o de Rakitic. Bueno, realmente incluso yo apostaría por Aleñá, Riqui Puig, Frenkie de Jong, Artur y Sergi Roberto para el centro del campo. Con esos 5 debería... Bueno, y Busquets, claro, con esos 6 deberíamos tener suficiente. Pero si no se confía en Aleñá, pues Arturo Vidal o Rakitic en el centro del campo. Pero bueno, esa es mi opinión. Por supuesto, os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis la vuestra y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.